El contenido de nuestro video de hoy se centrará exclusivamente en apagar nuestra mente activa, para poder alcanzar la calma y la tranquilidad necesarias para conciliar el sueño. Relájate con estas historias y cuentos que están especialmente diseñados para hacerte dormir rápido y profundamente. A través de este método podrás encontrar la paz y liberar el estrés para despegar tu mente y así poder dormir mejor y placenteramente toda la noche. Así que te invitamos a estirar tu cuerpo, cerrar tus ojos y, simplemente, dejarte llevar sin tener ninguna otra expectativa más que la de lograr un estado de relajación profunda. Marcos, un hombre de mirada profunda y hombros anchos, regresaba a casa tras años de servir en la guerra. Su corazón anhelaba la paz y la tranquilidad del hogar, pero el camino estaba lleno de peligros y desafíos. Al salir del campo de batalla, se encontraba con un mundo cambiado, donde la naturaleza misma parecía haberse vuelto hostil y los caminos antaño conocidos eran ahora laberintos de incertidumbre. Una tarde, mientras cruzaba un denso bosque, Marcos sintió que algo no estaba bien. Los árboles susurraban secretos en lenguas olvidadas y la luz del sol apenas penetraba el dosel. Recordó entonces las historias de la Odisea de Homero, que había leído en sus años de juventud, y se sintió como un moderno Odiseo, navegando por mares de dudas y sombras. La noche cayó rápidamente y Marcos decidió acampar bajo un gran roble. Encendió una pequeña hoguera y se sentó a meditar sobre su situación. Sabía que el camino a casa no sería fácil, pero confiaba en su sabiduría y en las lecciones que había aprendido tanto en los libros como en la vida. De repente, un suave susurro se escuchó entre las ramas. Marcos se puso alerta, pero no vio a nadie. Fue entonces cuando una figura etérea, una mujer vestida de luz y hojas, apareció ante él. «Soy Calíope, musa de la poesía épica», dijo con una voz melódica. «He observado tus penurias y vengo a ofrecerte guía». Marcos, sorprendido pero agradecido, preguntó cómo podía encontrar su camino a casa. Calíope le respondió: «Tu sabiduría y las historias que conoces serán tus mejores aliadas. Sigue el sendero de la verdad y la justicia, y no te desvíes por la desesperación. En tu viaje, encontrarás aliados inesperados y enfrentarás pruebas que pondrán a prueba tu espíritu». Con esas palabras, Calíope desapareció, dejando a Marcos con una sensación de esperanza renovada. Al día siguiente, se adentró más en el bosque, guiado por una intuición profunda y por los recuerdos de las historias que había leído. A medida que avanzaba, Marcos encontró pequeños signos que le recordaban las enseñanzas de Homero: un arroyo que brillaba como el vino, una flor que olía a esperanza y una roca con inscripciones antiguas que narraban aventuras pasadas. Cada descubrimiento lo fortalecía y lo hacía sentir más cerca de casa. La odisea de Marcos apenas comenzaba, pero en su corazón sabía que cada paso lo llevaba más cerca de su destino. Con cada día que pasaba, se sentía más conectado con los héroes de las historias que tanto amaba, y comprendía que su propia historia sería igualmente épica e inolvidable. Así, con el espíritu elevado y el alma llena de determinación, Marcos continuó su viaje, listo para enfrentar los desafíos que el destino le deparaba, y seguro de que, al final, encontraría el camino de regreso a su hogar. Antes de que los tambores de guerra resonaran en su vida, Marcos era un joven con sueños simples y un corazón lleno de esperanza. Vivía en una pequeña aldea, rodeada de campos verdes y ríos cantarinos. Tenía una familia amorosa y una prometida, Helena, cuya sonrisa iluminaba sus días. Sin embargo, la tranquilidad de su vida se vio interrumpida por noticias de conflicto. La patria necesitaba valientes para defender sus fronteras, y Marcos sintió el llamado como un deber ineludible. Desde niño, había escuchado historias de héroes y guerreros que sacrificaron todo por un bien mayor, y esas historias se convirtieron en su brújula moral. Una tarde, mientras trabajaba en los campos, un mensajero real llegó a la aldea, anunciando la necesidad de soldados. Marcos, sin dudarlo, dejó caer su azada y se dirigió al centro de la aldea.
Su corazón latía con fuerza, la emoción y el miedo se entrelazaban en su pecho. En casa, la noticia no fue bien recibida. Su madre lloró al escuchar sus planes y su padre, aunque orgulloso, intentó disuadirlo. La guerra es cruel, hijo, le dijo con voz grave. No hay gloria en el sufrimiento. Pero Marcos estaba decidido. Su mente ya estaba hecha. Elena fue la más afectada. Aquella noche, bajo el manto estrellado, Marcos y ella caminaron por el sendero que llevaba al río. La tristeza en sus ojos era palpable. No quiero perderte, Marcos, dijo ella, con la voz quebrada. Él tomó sus manos entre las suyas, sintiendo la suavidad que tanto amaba. Volveré, Elena. Prometo que regresaré a ti. Con un último beso, se despidieron, y Marcos partió al amanecer siguiente, llevando consigo un pequeño amuleto que Elena le había dado, un símbolo de su amor y esperanza. El viaje hacia la guerra fue largo y arduo. Mientras avanzaba junto a otros jóvenes reclutas, Marcos recordó las palabras de su padre y las historias de la Odisea. Se veía a sí mismo como un moderno Odiseo, enfrentando monstruos y peligros en tierras desconocidas. La idea de la gloria y el honor lo impulsaba a seguir adelante, a pesar de las dudas que surgían en su mente. La guerra fue todo lo que le habían advertido y más. Marcos vio cosas que ningún hombre debería ver y experimentó el dolor de perder a amigos en el campo de batalla. Las noches eran largas y solitarias, y a menudo, sus pensamientos volvían a su hogar, a Elena y a la promesa que le había hecho. Con el tiempo, Marcos se convirtió en un soldado hábil y respetado. Su valentía y su capacidad para tomar decisiones rápidas en situaciones críticas lo hicieron destacar. Pero la guerra, con su crueldad incesante, también dejó cicatrices profundas en su alma. A pesar de todo, nunca olvidó su objetivo, sobrevivir y regresar a casa. Las enseñanzas de la Odisea se convirtieron en su ancla, recordándole que incluso en los momentos más oscuros, había esperanza y redención. Cuando finalmente llegó el día en que la guerra terminó, Marcos sintió una mezcla de alivio y temor. Había cumplido con su deber, pero sabía que el camino de regreso a casa sería otro tipo de odisea, una que pondría a prueba no solo su cuerpo, sino también su espíritu. Con el corazón lleno de recuerdos dolorosos y el alma marcada por la batalla, Marcos comenzó su viaje de regreso, decidido a encontrar el camino hacia la paz y el amor que había dejado atrás. Marcos avanzaba por caminos que se extendían como serpientes enredadas, a menudo sin saber si estaba más cerca o más lejos de su hogar. La guerra había cambiado el paisaje, y los caminos antes conocidos estaban ahora llenos de trampas y emboscadas. Sin embargo, la determinación de Marcos no flaqueaba. Una mañana, después de varios días de viaje sin rumbo fijo, se encontró en una encrucijada. Había 3 caminos frente a él, uno parecía bien transitado, el segundo estaba cubierto de maleza, y el tercero desaparecía en un denso bosque. Marcos cerró los ojos y recordó las lecciones de la Odisea. A menudo, el camino menos transitado es el que lleva a la verdad. Decidió tomar el camino del bosque, confiando en su intuición y en la guía de las musas. Mientras avanzaba, los árboles se cerraban a su alrededor como guardianes antiguos, sus ramas susurrando secretos en el viento. La luz del sol apenas llegaba al suelo, creando un ambiente de misterio y expectación. A medida que se adentraba más en el bosque, comenzó a notar signos de vida inusual. Extrañas flores brillaban en la penumbra, y criaturas pequeñas y luminosas se deslizaban entre los árboles. Marcos se maravilló ante la belleza y la magia del lugar, pero también se mantuvo alerta, consciente de que en la guerra había aprendido a no confiar ciegamente en las apariencias. De repente, un crujido de ramas rompió el silencio. Marcos se giró rápidamente, su mano instintivamente yendo a su espada. Pero en lugar de un enemigo, vio a un anciano de apariencia venerable, vestido con ropas simples pero elegantes, y portando un bastón adornado con inscripciones antiguas. «Saludos»,
Viajero, dijo el anciano con una voz suave pero poderosa. Soy Tiresias, el vidente. He esperado tu llegada. Marcos, reconociendo el nombre del famoso adivino de la Odisea, se inclinó respetuosamente. Es un honor encontrarte, Tiresias. Estoy en busca de mi hogar, pero los caminos son confusos y mi espíritu está cansado. Tiresias asintió, comprendiendo. Tu viaje es arduo, joven guerrero, pero necesario. Debes enfrentar tus miedos y encontrar la verdad dentro de ti. Cada paso que das te acerca a tu destino, aunque a veces parezca lo contrario. El vidente levantó su bastón y tocó el suelo. Al instante, una visión se desplegó ante los ojos de Marcos, un camino dorado que serpenteaba a través de montañas y valles, llevándolo finalmente a una pequeña aldea que reconoció como su hogar. Pero el camino estaba lleno de desafíos, y Marcos vio figuras oscuras que trataban de detenerlo. Este es tu destino, Marcos, dijo Tiresias. Pero no temas. La sabiduría y el valor que has cultivado te guiarán. Recuerda siempre las lecciones de los héroes que te precedieron y confía en tu propio corazón. Con esas palabras, la visión desapareció y el bosque volvió a la normalidad. Tiresias le dio a Marcos un pequeño amuleto, similar al que Helena le había dado. Esto te protegerá en tu viaje, dijo el vidente. Úsalo sabiamente. Marcos agradeció al anciano y continuó su camino, el corazón lleno de una nueva esperanza y determinación. Los días siguientes fueron difíciles, pero cada obstáculo que enfrentó lo hizo más fuerte. Recordando las palabras de Tiresias, se enfrentó a sus miedos y dudas con valor, sabiendo que cada paso lo acercaba más a su hogar y a la paz que tanto anhelaba. Mientras avanzaba por el camino dorado, Marcos se dio cuenta de que su odisea no solo era un viaje físico, sino también un viaje de descubrimiento interior. Con cada desafío superado, se acercaba más a la verdad de quién era y del propósito de su vida. Y así, con el espíritu renovado, continuó su travesía, listo para enfrentar lo que el destino le deparara. El viaje de Marcos continuaba, y aunque su determinación era fuerte, los problemas empezaban a acumularse. Cada paso parecía llevarlo a nuevos desafíos y pruebas que ponían a prueba no solo su cuerpo, sino también su espíritu. Una tarde, mientras cruzaba un desfiladero estrecho, fue emboscado por un grupo de bandidos. Eran hombres rudos y desesperados, armados con dagas y arcos. Marcos, aunque cansado, desenvainó su espada y se preparó para luchar. La batalla fue intensa, los bandidos atacaban con fiereza, pero Marcos, recordando las tácticas que había aprendido en la guerra, logró defenderse y, finalmente, ahuyentarlos. Sin embargo, la lucha lo dejó herido. Un corte profundo en su brazo derecho le dificultaba el uso de su espada. Sangrando y adolorido, encontró refugio en una cueva cercana. Con manos temblorosas, trató de vendarse la herida, pero el dolor era casi insoportable. Mientras se recostaba, recordó una historia de la Odisea donde Odiseo, herido y exhausto, encontraba consuelo y curación en la sabiduría de las musas. Esa noche, Marcos soñó con Helena. En su sueño, ella le sonreía y le susurraba palabras de aliento. No te rindas, Marcos. La esperanza y el amor te guiarán a través de estos tiempos oscuros. Al despertar, se sintió renovado, aunque el dolor persistía. Sabía que debía encontrar ayuda para sanar. A la mañana siguiente, decidió seguir adelante, a pesar de su condición. El camino se volvió más difícil, y la herida lo debilitaba, haciéndolo más vulnerable a los peligros del viaje. Finalmente, llegó a una pequeña aldea oculta en un valle. Los aldeanos, al verlo herido, lo llevaron rápidamente al hogar de la curandera del pueblo, una mujer sabia llamada Elara. Elara lo atendió con cuidado, limpiando y suturando su herida con hierbas medicinales y técnicas ancestrales. Eres un hombre fuerte, Marcos, dijo mientras trabajaba. Pero incluso los más fuertes necesitan descanso y cuidado.
Durante su recuperación, Marcos compartió su historia con el Ara y los aldeanos. Hablar de su viaje y sus objetivos le dio una nueva perspectiva. Comprendió que, aunque estaba decidido a seguir adelante solo, aceptar la ayuda de otros no era un signo de debilidad, sino de sabiduría. Mientras descansaba, observó a los aldeanos y sus vidas simples pero plenas. La comunidad trabajaba junta, y había una sensación de paz y cooperación que contrastaba fuertemente con los horrores de la guerra. Esta convivencia armoniosa le recordó la importancia de la humanidad y la solidaridad. Después de varios días, su herida comenzó a sanar y Marcos se sintió lo suficientemente fuerte como para continuar su viaje. Antes de partir, el Ara le dio un pequeño frasco de ungüento y una bolsa de hierbas medicinales. «Estos te ayudarán en tu camino», le dijo. «Recuerda que no estás solo. La fuerza no solo proviene de la espada, sino también del corazón». Agradecido por la ayuda y el cuidado, Marcos dejó la aldea con renovada determinación. Sabía que los problemas no habían terminado, pero ahora estaba mejor preparado para enfrentarlos. Su espíritu, fortalecido por la amabilidad de extraños y el recuerdo de los seres queridos, brillaba con una luz nueva. Mientras continuaba su odisea, Marcos se daba cuenta de que cada desafío no solo era una prueba de su fuerza física, sino también una oportunidad para crecer y aprender. Y con cada paso, se acercaba más a su hogar, guiado por la sabiduría adquirida y la esperanza inquebrantable de reencontrarse con Elena y encontrar la paz que tanto anhelaba. El camino de Marcos continuaba, ahora más seguro y fortalecido después de su tiempo de recuperación en la aldea. Con cada paso, se sentía más cerca de su hogar, aunque sabía que aún quedaban desafíos por enfrentar. Una mañana, mientras cruzaba un puente sobre un río caudaloso, escuchó risas y voces a lo lejos. Intrigado, se acercó cautelosamente y descubrió un grupo de viajeros que compartían historias alrededor de una fogata. Eran hombres y mujeres de diferentes edades y procedencias, pero todos tenían una mirada de aventura en sus ojos. Uno de ellos se acercó a Marcos con una sonrisa amistosa. «Saludos, viajero», dijo con un tono cálido. «¿Te unes a nuestra compañía?» Marcos aceptó la invitación y se sentó con el grupo. Durante horas, compartieron relatos de sus propios viajes y experiencias. Había un guerrero que había luchado en batallas lejanas, un comerciante que había cruzado desiertos inhóspitos, y una poeta que encontraba inspiración en cada paso que daba. Entre los viajeros, Marcos encontró un sentido de camaradería que había extrañado desde que dejó su aldea. Escuchó atentamente sus historias y compartió las suyas propias, hablando de su odisea y los desafíos que había enfrentado hasta ahora. Los viajeros asintieron con empatía y respeto, entendiendo la carga que llevaba sobre sus hombros. Una noche, mientras observaban las estrellas, la poeta recitó versos sobre el valor y la esperanza. Sus palabras resonaron en el corazón de Marcos, recordándole que no estaba solo en su viaje. Había encontrado amigos en extraños, y esa conexión le dio fuerzas renovadas para seguir adelante. Al día siguiente, el grupo se separó en diferentes direcciones, cada uno siguiendo su propio camino. Marcos les dio las gracias por su amistad y apoyo, prometiendo recordarlos en sus pensamientos mientras continuaba su odisea hacia casa. A medida que avanzaba, el paisaje cambiaba nuevamente. Ahora se encontraba en las llanuras abiertas, donde el viento soplaba fuerte y las hierbas danzaban al ritmo de su paso. Se sentía más cerca de su hogar con cada milla que recorría, pero también sabía que debía permanecer alerta. Una tarde, mientras descansaba bajo la sombra de un árbol solitario, vio una figura acercarse a lo lejos. Era una mujer joven, vestida con ropas sencillas pero elegantes, con una mirada determinada en sus ojos. Se presentó como Aria, una viajera en busca de conocimiento y aventura. Marcos y Aria compartieron historias y reflexiones mientras caminaban juntos por un tramo del camino. Descubrieron que ambos llevaban consigo cicatrices de la guerra y anhelos por un futuro pacífico.
Aria era hábil en la observación de detalles y la interpretación de señales naturales, mientras que Marcos traía consigo la sabiduría de los libros y las lecciones de la vida en el campo de batalla. Juntos, encontraron fortaleza en su compañía mutua. Aria le enseñó a Marcos a leer el lenguaje de las aves y las estrellas, mientras que él compartió con ella historias de héroes y las enseñanzas de la Odisea. En su viaje juntos, enfrentaron desafíos menores pero significativos, como cruzar ríos rápidos y encontrar comida en tierras salvajes. Con el tiempo, llegaron a un cruce de caminos donde debían separarse. Marcos agradeció a Aria por su compañía y sabiduría, prometiendo recordarla como una luz en su camino hacia casa. Ella sonrió y le deseó buena fortuna, confiando en que cada uno encontraría el destino que buscaba. Mientras veía partir a Aria por su propio camino, Marcos se sintió reconfortado por el hecho de que, aunque cada viajero camina solo hacia su destino, los encuentros en el camino pueden iluminar el corazón y fortalecer el espíritu. Con ese pensamiento en mente, reanudó su viaje con renovada determinación y esperanza, sabiendo que cada paso lo acercaba más a la paz y el amor que tanto anhelaba encontrar al final de su odisea. El sol ardiente del mediodía caía implacable sobre el desierto que se extendía frente a Marcos. El paisaje árido y desolado parecía interminable, desafiando su resistencia y voluntad. A medida que avanzaba por las dunas de arena dorada, cada paso se volvía más pesado, y el agua en su cantimplora menguaba rápidamente. El desierto era una prueba formidable. El calor sofocante y la falta de sombra lo agotaban física y mentalmente. Su mente volvía una y otra vez a las historias de supervivencia que había leído en la Odisea, buscando consejo y fortaleza en las experiencias de héroes antiguos. Durante días, Marcos luchó contra la deshidratación y el agotamiento. El silencio del desierto solo era interrumpido por el susurro del viento y el ocasional graznido de un pájaro solitario. A veces, creía ver oasis en la distancia, pero al acercarse, solo encontraba espejismos que se desvanecían ante sus ojos. Una tarde, cuando la sed se volvió casi insoportable, divisó una figura en el horizonte. Era un hombre mayor, vestido con túnicas gastadas pero elegantes, montado en un camello que parecía estar en armonía con el desierto. El hombre se acercó lentamente, como si flotara sobre la arena. «Saludos, viajero», dijo el hombre con una voz profunda y calmada. «Veo que luchas contra los desafíos del desierto». Marcos asintió débilmente, sintiéndose aliviado por el encuentro inesperado. El hombre le ofreció agua fresca y frutas secas, que Marcos aceptó con gratitud. Mientras saciaba su sed y su hambre, el hombre le contó historias de antiguos viajeros que habían cruzado estos mismos desiertos, cada uno con su propia prueba y lección que aprender. El desierto no solo es un lugar de prueba física, sino también espiritual, dijo el hombre sabiamente. Aquí, uno aprende a escuchar el corazón y a confiar en la guía interior. Marcos reflexionó sobre esas palabras mientras descansaba bajo la sombra proporcionada por el hombre y su camello. Sentía una conexión con la tierra árida y vasta que lo rodeaba, comprendiendo que cada grano de arena era parte de una historia más grande que él. Después de un día de descanso y consejos sabios, Marcos continuó su viaje a través del desierto, ahora con una nueva perspectiva y determinación renovada. A medida que avanzaba, se encontró con otros desafíos, tormentas de arena que oscurecían el cielo y vientos que azotaban la arena a su alrededor. Pero cada obstáculo lo acercaba más a la comprensión de su propia fortaleza y resistencia. Finalmente, después de lo que parecieron semanas interminables de viaje, divisó las primeras colinas verdes en el horizonte. El desierto daba paso lentamente a tierras más fértiles y prometedoras. Marcos se sintió aliviado y agradecido por haber superado la prueba del desierto, sabiendo que cada desafío lo había preparado mejor para los que aún quedaban por delante. Con el corazón lleno de esperanza y gratitud, continuó su odisea hacia su hogar, guiado por la sabiduría adquirida y la certeza de que cada paso lo acercaba más a la paz y la reunión con aquellos que amaba.
Después de dejar atrás el desierto, Marcos encontró su camino hacia una ciudad antigua y misteriosa, conocida como la Ciudad de Piedra. Las calles estaban llenas de edificios tallados en roca sólida, con laberintos de callejones estrechos y mercados llenos de colores y aromas exóticos. Al entrar en la ciudad, Marcos se sintió abrumado por la energía y la vitalidad que emanaban de sus habitantes. Gente de todas partes del mundo se mezclaba en los mercados, intercambiando bienes y noticias. La ciudad parecía ser un punto de encuentro para comerciantes, viajeros y buscadores de conocimiento. Decidió tomar un descanso en una posada acogedora al borde del mercado principal. Mientras disfrutaba de una comida caliente y conversaba con los lugareños, escuchó rumores de un anciano sabio que vivía en las afueras de la ciudad. Decían que este sabio poseía conocimientos antiguos y podía prever el futuro con precisión. Intrigado, Marcos decidió buscar al anciano sabio al día siguiente. Siguiendo las indicaciones de los lugareños, se aventuró por los callejones polvorientos y los senderos serpenteantes que llevaban a las colinas rocosas que rodeaban la ciudad. Finalmente, encontró una pequeña choza construida con piedras irregulares y decorada con símbolos misteriosos. Al acercarse, vio al anciano sentado en el umbral de la choza, con los ojos cerrados y una expresión serena en su rostro arrugado. «Saludos, viajero», dijo el anciano sin abrir los ojos. «He estado esperando tu llegada». Marcos se sorprendió, pero recordó las historias de visionarios y profetas que había leído en sus libros. Se sentó frente al anciano y compartió su historia, la guerra, la odisea a través del desierto y su búsqueda del hogar y la paz. El anciano escuchó atentamente, suspirando con una sabiduría profunda. «Tu camino ha sido largo y lleno de desafíos», Marcos dijo con voz suave pero firme. «Pero cada prueba te ha fortalecido y te ha llevado más cerca de tu destino». Marcos le preguntó al anciano sobre su propio camino y las lecciones que había aprendido a lo largo de los años. El anciano compartió historias de su juventud, cuando también había buscado respuestas y significado en el mundo. Habló de la importancia de la paciencia, la comprensión y el perdón, y cómo cada experiencia de vida forma el tejido de nuestro ser interior. Después de pasar tiempo con el anciano sabio, Marcos se sintió renovado y en paz consigo mismo. Había encontrado respuestas a preguntas que ni siquiera sabía que tenía. Con un corazón ligero y lleno de gratitud, se despidió del anciano y regresó a la ciudad, listo para continuar su viaje hacia casa. Mientras caminaba por las calles de la Ciudad de Piedra, Marcos reflexionó sobre las lecciones aprendidas y las personas extraordinarias que había conocido en su odisea. Cada encuentro había sido una pieza del rompecabezas que lo llevaba más cerca de su hogar y de la paz interior que tanto anhelaba. Con la sabiduría del anciano sabio guiándolo, Marcos estaba más determinado que nunca a enfrentar los desafíos restantes con valentía y comprensión. Sabía que aún quedaba un camino por recorrer, pero ahora lo hacía con la certeza de que cada paso lo acercaba más a la realización de su odisea y al reencuentro con aquellos que amaba. Marcos dejó atrás la Ciudad de Piedra con el corazón lleno de gratitud y la mente llena de nuevas perspectivas. El camino hacia casa continuaba, y con cada paso se acercaba más a su destino final. Sin embargo, el destino aún tenía desafíos reservados para él. A medida que avanzaba por tierras desconocidas, el cielo comenzó a oscurecerse y las nubes grises se acumulaban rápidamente sobre el horizonte. Marcos sabía que una tormenta se acercaba, pero no esperaba la furia con la que golpearía la tierra. La tormenta estalló con una ferocidad inesperada. Vientos violentos azotaban los árboles y la lluvia caía en torrentes, empapando todo a su paso. Marcos luchaba por mantenerse en pie contra el viento y buscaba desesperadamente refugio. Finalmente, encontró una cueva oculta entre las rocas, donde se refugió hasta que la tormenta pasó. Durante horas, el sonido ensordecedor del trueno resonó en el cielo y los relámpagos iluminaron el paisaje oscuro. Marcos recordó historias de marineros que enfrentaban tempestades en alta mar, y se preguntó si esta prueba era una metáfora de su propia travesía. Cuando la tormenta finalmente amainó,
Marcos emergió de la cueva empapado pero ileso. El paisaje a su alrededor había cambiado: árboles caídos, caminos inundados y un cielo despejado que dejaba ver las estrellas brillantes. En la calma después de la tormenta, Marcos encontró un sentido renovado de determinación. Cada desafío superado fortalecía su espíritu y lo acercaba más a su hogar y a aquellos que amaba. Sabía que no importaba cuántas pruebas más enfrentara en el camino, su determinación y la sabiduría ganada lo guiarían hacia la meta final. Con paso firme y el corazón lleno de esperanza, Marcos continuó su odisea bajo el cielo estrellado. Sabía que la noche podía ser larga y solitaria, pero también era un recordatorio de la belleza y la fuerza que residía en su interior. Cada estrella brillante en el firmamento era un faro de esperanza, guiándolo a través de la oscuridad hacia el amanecer de un nuevo día y el final de su odisea. Después de la tormenta, Marcos se encontró en un paisaje transformado. El camino hacia su hogar se había vuelto más claro, como si el universo mismo estuviera allanando el camino para su regreso. A medida que avanzaba por colinas verdes y valles serenos, encontró señales que parecían guiadas por fuerzas más allá de su comprensión. Una mañana, mientras cruzaba un puente sobre un río tranquilo, vio un destello dorado en el agua cristalina. Se detuvo y miró con asombro. Era una moneda antigua, grabada con símbolos desconocidos pero poderosos en su significado. Marcos la recogió con cuidado, sintiendo una conexión inexplicable con aquel hallazgo. Siguiendo el curso del río, llegó a un bosque ancestral donde los árboles susurraban secretos antiguos. Encontró una senda estrecha que parecía haber sido olvidada por el tiempo, pero que lo llamaba con una promesa de revelaciones. A medida que avanzaba entre los árboles centenarios, una sensación de calma y certeza lo envolvió. En el corazón del bosque, encontró un claro bañado por la luz del sol filtrada a través de las hojas. En el centro, había una piedra tallada con inscripciones que resonaban en su alma. Las palabras hablaban de coraje, sabiduría y el camino hacia el hogar. Marcos sintió que había encontrado un lugar sagrado, un punto de conexión entre el mundo de los hombres y el universo más allá. Sentado junto a la piedra, reflexionó sobre su viaje hasta ahora. Cada prueba, cada encuentro había sido parte de un camino más grande hacia la comprensión y el crecimiento. La moneda y la piedra parecían confirmarle que estaba en el camino correcto, guiado por fuerzas que trascendían lo físico. Al atardecer, mientras observaba el cielo teñirse de tonos dorados y rosados, sintió una paz profunda en su corazón. Sabía que el viaje aún no había terminado, pero ahora caminaba con la certeza de que cada paso lo acercaba más a casa y a aquellos que esperaban su regreso con amor y esperanza. Con la moneda guardada en su bolsillo y las palabras de la piedra grabadas en su memoria, Marcos continuó su odisea bajo el cielo estrellado. Sabía que el mañana traería nuevos desafíos y lecciones, pero también la promesa de un nuevo amanecer y la realización de su odisea. El último tramo del viaje de Marcos lo llevó a través de tierras familiares, donde cada colina y cada árbol eran como viejos amigos que lo saludaban en silencio. El camino estaba marcado por recuerdos de infancia y momentos compartidos con aquellos que amaba. Cada paso lo acercaba más a su hogar, y su corazón latía con la anticipación del reencuentro. Al llegar al borde del bosque, vio las primeras luces de las casas de su aldea parpadeando en la distancia. El sol se ponía lentamente en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos cálidos que parecían darle la bienvenida. El aire fresco de la tarde llevaba consigo el aroma familiar de la tierra y las flores silvestres. Cuando finalmente cruzó el umbral de su hogar, fue recibido con abrazos cálidos y lágrimas de alegría. Su familia y amigos lo rodearon, compartiendo historias y risas, pero también dejando espacio para la emoción contenida y las palabras no dichas que llenaban la habitación. Sentado alrededor de la mesa, compartieron una comida abundante y conversaciones que llenaron los espacios entre ellos. Marcos contó sus aventuras, desde los días de guerra hasta las pruebas del camino de regreso. Cada palabra resonaba con la sabiduría ganada y el amor por aquellos que había dejado atrás pero nunca olvidado. Al final de la noche,
Cuando las estrellas brillaban en el cielo nocturno, Marcos se encontró bajo el mismo techo que lo había visto crecer. La paz y la plenitud llenaban su corazón, sabiendo que había encontrado el camino de regreso a donde pertenecía. En los días que siguieron, Marcos compartió su historia con otros en la aldea, inspirando a jóvenes y mayores por igual con su coraje y determinación. Cada capítulo de su odisea se convirtió en una lección de vida, recordando a todos que el viaje hacia casa no siempre es fácil, pero siempre vale la pena. Y así, Marcos vivió el resto de sus días en la aldea, cultivando la tierra que tanto amaba y compartiendo la sabiduría que había adquirido en su odisea. Siempre recordaría las lecciones aprendidas en el camino, sabiendo que cada desafío había sido una oportunidad para crecer y encontrar su verdadero camino en la vida.